Hola, estimados amigos y amigas, bienvenidos a este espacio Mateloqueando con Pitágoras. En el día de hoy, el tema que vamos a tratar es cuando los números nos hablan, parte primera, y vamos a hablar de número par o impar. Inicio leyendo la presentación que se hace en el libro La conquista del cerebro de su autor Daniel Tammet, un matemático muy joven, inglés y muy prodigioso. Leemos: es un matemático prodigioso para el que cada número tiene su propia forma, color, textura y emoción. Números que brillan. Contar para él es como ver una película o adentrarse en un bosque tropical. Ello le permitió, en el año 2004, establecer un récord europeo al recitar 22.514 decimales del número pi en 5 horas. En realidad, lo que logramos identificar acá es que Daniel Tammet, como genio que es, tiene una capacidad de mirar mucho más allá de lo que nosotros normalmente vemos. Entonces, en los números no solo es la expresión o la cantidad que significan, sino que él logra establecer otras cosas como forma, color, textura y emoción. Yo quiero referirme a la forma. La forma en realidad es ciertos comportamientos que presentan no solo los números, sino todos los conceptos matemáticos guardan formas, y el hecho de descubrirlas o redescubrirlas viene a ser, eso es lo que podríamos denominar hacer matemática. Voy a poner un ejemplo. Vamos a proyectar los números entre 1 y 100 en una cuadrícula de 10 por 10. Vamos a iniciar con los números impares, entonces colocamos el 1, 3, 5, 7, 9, y inmediatamente que seguimos nos vamos a empezar a dar cuenta que esos números se empiezan a ordenar, a colocar con una forma, un comportamiento muy particular. Vean que van quedando en columnas intercaladas, paralelas entre sí, pero además podemos observar también en ellas que en la columna del 1, todos los que forman la columna del 1 terminan en 1. Todos los que forman la columna del 3 terminan en 3. Los del 5 terminan en 5, los del 7 en 7, los del 9 en 9. Esto no es una casualidad, es parte de ese comportamiento que tienen los elementos matemáticos, no solo los números, en este caso los números, pero no solo los números, como vamos a ir observando. Al ordenarse en hileras perpendiculares, los impares nos están hablando de una forma, de un comportamiento que ellos tienen. Nosotros podemos concluir que todo número impar va a terminar necesariamente en 1, en 3, en 5, en 7 o en 9. Ese comportamiento me permite a mí asistir a cantidades mayores. Por ejemplo, si yo tengo el número 48.627, yo puedo concluir que ese número es un número impar, pues termina en 7, es decir, está dentro del marco de las columnas que nosotros tenemos acá. Igual nos sucede si colocamos por aparte los números pares. Ellos se ubican también en columnas perpendiculares que son paralelas entre sí, intercaladas, en donde en la columna del 2 todos terminan en 2, en la del 4 todos en 4, en la del 6 todos en 6, en la del 8 todos en 8, en la del 10 todos en 0. Esto nos permite entonces establecer otro comportamiento propio de los números naturales pares, es que todo número par va a terminar en 2, 4, 6, 8 o 0. De esta forma, yo podré viajar a cantidades mucho más grandes porque ya ese comportamiento se va a extender a cualquier cantidad. Por ejemplo, en el caso de 75.314, sé que es un número par porque termina en 4. En el caso de los números pares, hay una particularidad, y es que todo número par va a ser divisible por 2. De alguna manera, el saber yo que un número es par me permite establecer como consecuencia que va a ser divisible por 2.
Veamos el caso, por ejemplo, de 75.314. Termina en 4, es par, y si lo divido por 2, me va a dar 37.657. En este caso, el cociente es un número impar porque está terminando en 7. Si yo tengo 9.528 y lo divido por 2, pues evidentemente me va a dar 4.764, que es un número par. Entonces, todo número par es divisible por 2. Vean ustedes cómo es el hecho de haber observado este comportamiento, de haber determinado esta forma, me permite a mí viajar a lugares más allá. Pero además, si yo pongo ambas formas juntas, pares e impares, me doy cuenta que los números naturales se van a dividir en esos dos bloques, en pares o impares. Eso significa que no va a haber ningún número natural que sea par e impar al mismo tiempo. Son totalmente separados, dos bloques de números distintos. Si leemos a Daniel Tammet, él nos da una explicación de cómo logró llegar a los decimales del número pi. Dice, aunque los dígitos de pi son completamente aleatorios desde el punto de vista matemático, mi representación interna, es decir, la forma en que él mira los números, no lo era en absoluto, sino que estaba llena de trazos rítmicos y estructuras de luz, color y personalidad. Y así compuse algo parecido a una canción visual que iba discurriendo por todas las curvas de mi mente, gracias a lo cual podía oír la música de los números. Hacer matemática es eso, es lograr determinar, observar un poco más allá y descubrir formas, descubrir comportamientos o redescubrirlos. Eso es hacer matemática, y en este espacio vamos casualmente a estar realizando este tipo de ejercicio de ir descubriendo ciertos comportamientos, ciertas formas, ciertas estructuras matemáticas que en sí nos permiten resolver después problemas mucho más complejos. Por el momento, esto es todo. Les agradezco su atención y los invito a que me escriban a mi correo maario2707@gmail.com. Vean que Maario con doble A. Espero sus comunicaciones y además también los invito para que estén atentos a el próximo espacio de Mateloqueando con Pitágoras.